Hello, nuevamente miércoles para hablar de todos los temas de salud que seguimos aprendiendo e incorporando en nuestra vida diaria para sentirnos bien, disfrutar de la vida y no preocuparnos en esas enfermedades. Podemos tener antecedentes médicos familiares, pero con un buen estilo de vida hasta se pueden evitar. Así que a tenerla en cuenta, y por ello justamente el Ministerio está haciendo una capacitación para más de 300 profesionales de salud que manejan el tema de las enfermedades como el VIH. Importante esta capacitación, que será en un bloque de 3 módulos en bloques, ¿no? Para que puedan apoyar a este tipo de paciente que ya vive con la enfermedad y que muchas veces tiene dudas, no tiene cómo manejar este diagnóstico tan fácilmente. Además que el Ministerio garantiza la gratuidad de este tipo de tratamientos, no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento y todo lo que atañe a esta enfermedad. Muy importante porque lamentablemente es un tratamiento muy caro, ¿no? Pero está absorbido y manejado por el Ministerio el tema de la subvención. Así que por ese lado tenemos una preocupación menos para este tipo de pacientes, para todo lo que maneja el VIH, la hepatitis, ¿no? Que son enfermedades contagiosas, en la hepatitis C, en el tema de transmisión sexual. Por ello es tan importante que los pacientes que tienen ya vida sexual activa se cuiden con un preservativo. La monogamia es importante también, ¿no? Definitivamente, si tú ya tienes tu pareja y estás con ella, haz un chequeo preventivo, ¿no? Antes de empezar a tener relaciones sexuales con esa persona que te cae, que te gusta, que te encanta, y empiezas o quieres una relación fugaz o permanente, es importante que hagas un chequeo preventivo, no solamente para ti, ¿no? Porque puedes estar arrastrando cualquier tipo de infección, sino sobre todo para la nueva persona con la que vas a compartir intimidad. ¿Por qué? Porque ellos también de repente no ha tenido mucha experiencia sexual, pero la segunda o la primera persona que le tocó lamentablemente sí tuvo un historial amoroso, sexual amplio. Entonces esta persona que recién conoces te va a transmitir todo ese historial sexual. Entonces por ello hay que tener mucho cuidado. Las mujeres no suelen llevar su preservativo, no suelen ser las que se cuidan, ¿no? Sino que depende mucho del varón. Aún existe ese machismo. Entonces eso tenemos que cambiar, ¿no? Si una empieza a tener vida sexual activa, sea como le digo, en una relación de cualquier índole, tiene que cuidarse. Y si esa persona no se cuida, ten la seguridad de que no se cuida ni él, no se quiere él, ni te quiere a ti. Entonces es importante siempre uno valorar ese tema, ¿no? Si ya conoces a esta persona y ya decidiste dar ese paso, empiézalo de una buena manera, sin riesgos, ¿no? Con un solo preservativo puedes evitar al máximo, disminuir al máximo la posibilidad de un tipo de estas transmisiones sexuales que son muy preocupantes, sobre todo si una mujer entra al embarazo, porque ya el tratamiento es mucho más complicado, es más difícil, se tiene que dar y obviamente de alguna manera puede asustar al bebé. Por ende hay que cuidarse. Si vas a tener vida sexual activa, acude al centro de salud, hospital o clínica más cercana a tu localidad, o en el Policlínico Santa Clara también te puedes atender, para que te den las cartas de orientación sexual, ¿no? Para que sepas cómo cuidarte. En el Ministerio y en Salud son gratis, tienen un área especializada de adolescentes inclusive, para que te den este apoyo de incluso los métodos anticonceptivos gratis. No hay excusa para no cuidarse, así que por favor ayudémonos, cuidémonos para que no haya este tipo de problemas de salud que nos pueden complicar la vida enormemente. No es imposible de sobrevivir, pero sí lleva un largo tratamiento que es preferible evitarlo solamente cuidando. Así que a tenerla en cuenta. Vamos a hablar de la entrevista central del día de hoy, como es la menstruación. Nos siguieron escribiendo las pacientes, los familiares de las pacientes, que están muy preocupados por este tema de que la menarquia, que es la primera menstruación, suele presentarse más pronto que antes. Vamos a hablar de este tema en el siguiente bloque con las preguntas que ustedes nos han enviado. Por salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad
y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario Policlínico Santa Clara! Volvimos, qué importante este tema que nos han escrito en muchas oportunidades y no lo habíamos podido tocar, así que es momento de hablar sobre la menstruación, ¿no? Toda mujer ha pasado por este periodo rumbo a su etapa fértil, ¿no? Es la caída del revestimiento interno del útero, del endometrio, ¿no? Que va acompañado de sangre, tejidos, coágulos y de una coloración no rojiza como cuando nos cortamos, sino un poquito más oscura, también más densa y que viene mes a mes. Pero en muchas pacientes esto es lo que les preocupa, ¿no? Que a veces no hay este tipo de sangrado mensualmente y hay muchas dudas al respecto. Así que vamos a empezar con las preguntas que nos han escrito al respecto. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿cuál es la edad normal para el primer periodo? ¿No? Normalmente el periodo se da entre los 10 y 15 años, ¿no? Pero actualmente estas edades, que normalmente eran las que se fluctuaban, ahora están siendo mucho más jóvenes, ¿no? Hay niñas que ya están empezando a menstruar a partir de los 9 o 8 años. Esto es por un tema metabólico, endocrinológico, ¿no? De una maduración sexual mucho más precoz, ¿no? Y que en muchos casos el pediatra con la ginecóloga o el ginecólogo dan este tipo de tratamiento y evalúan a la paciente para ver si es que en definitiva es un periodo, hay alguna normalidad y en algunos casos, si es que fuera necesario, retrasarlo de cierta manera. Pero esto es con una evaluación. Definitivamente tenemos que acudir a una consulta para que el especialista nos apoye y podamos definir al respecto, ¿no? Porque estas etapas, como digo, actualmente ahora, con el uso de muchos productos químicos, el tema de las hormonas que suelen tener esos productos, van alterándose y hay esos resultados. Así que a tenerlo en cuenta, pasar por un especialista sí o sí es muy importante. ¿Cómo saber si ya voy a empezar a arreglar, ¿no? La regla, el periodo, lo que ustedes le llaman, son básicamente signos y síntomas que se dan, ¿no? Normalmente en la menstruación o la primera menstruación, la menarquia, se da 2 años después que ya empieza el tema de la pubertad, ¿no? Con esto, ¿qué es la pubertad? ¿No? Es el inicio de este cambio de edad y de hormonal y en general físico y psicológico, que se ve caracterizado por el crecimiento de los senos en el caso de las niñas, por el crecimiento del vello axilar y púbico en el caso de ambos adolescentes, ¿no? Y una serie de cambios que se vienen a dar, ¿no? Entonces esto normalmente es un primer hito que nos va a indicar que posteriormente en lo normal es que se dé en esta etapa, ¿no? Entonces esos ya son signos y síntomas que debemos considerar y que vamos a tener en cuenta para llevarlo a su primer control a nuestra niña, a nuestra adolescente, a nuestra hija, para que pueda ser orientada y hablarnos al respecto, que es un periodo normal de nuestra vida, que eso va también a dar una responsabilidad mayor, porque en algún momento, cuando sea más grande y piense en iniciar vida sexual, ya hay una posibilidad obviamente de embarazo, ¿no? Con una ovulación que no se da, es que suele manejarse muchas veces estos cambios que no saben si es que están arreglando, por qué no arregla todos los meses. Entonces eso necesita sí o sí una evaluación médica, ginecológica o también con la obstetra para que las ayude justamente a definir todo este tema de los cambios hormonales que se van a dar normalmente cada mes. Luego nos preguntan ¿cuántos días tiene un ciclo menstrual normal? ¿No? En la mayoría de los casos los ciclos son entre 28, 30 hasta incluso 35 días se pueden considerar normales, ¿no? Pero la normalidad va de la mano de también la cantidad del flujo, ¿no? Muchas de las pacientes dicen yo tengo unos periodos de 10, 14 días, entonces hay que ir a evaluar, ¿no? Cuánto tiempo es nuestra regla, si es demasiado dolorosa, también tenemos que ir al médico. Si es que no nos permite hacer nuestras actividades normales, también tenemos que ir al médico, porque esta es una etapa normal
que en algunas pacientes hemos visto periodos pequeños, no cortos, de 3, 4 días y en algunos más de 8, pero va a variar, ¿no? Va a venir normalmente, como les decía, cada mes, pero en algunas pacientes, salvo las pacientes que de repente ingieren los métodos anticonceptivos, son mucho más puntuales, ¿no? Por eso hay que revisarlas a nuestras adolescentes. De repente hay también un problema de una probable poliquistosis ovárica, ¿no? Para que las evalúen. Pero el diagnóstico lo tiene que dar el especialista y normalmente con una ecografía. Así que hay que ir a consulta. Pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo preocuparme por la menstruación? Se debe definitivamente consultar, ¿no? Como les decía, a la obstetra o al médico o al ginecólogo cuando estos periodos son demasiado dolorosos que te imposibilitan hacer tus actividades normales. Que tienes más de 6 paños, a más de 6 paños en abundancia al día, ¿no? Porque es un flujo muy, muy grande, que haya, le digo, dolor y haya lamentablemente un dolor exacerbado que incluso va de la mano de un dolor de cabeza. Todos estos sintomatología debemos sí o sí pasar una atención médica, porque lamentablemente muchas veces pasa desapercibido y de repente estamos atravesando un cuadro de una endometriosis, una endometritis, que ya son enfermedades o cuadros que sí necesitan una prescripción médica adecuada y un diagnóstico adecuado, necesitan verse con una ecografía, sobre todo si es que la mujer quiere quedar embarazada y no logra hacerlo, tiene que evaluarse adecuadamente y ver desde cuándo aproximadamente tiene estos inconvenientes para ir viendo una alternativa de tratamiento adecuada para cada uno de nosotros. Así que es importante acudir a su médico si es que tienes alguna duda de que tu periodo está siendo demasiado largo, demasiado doloroso y no te permite hacer tus actividades normales. La siguiente pregunta, ¿la menstruación puede verse afectada por otros procedimientos? Sí, en algunos momentos, dependiendo del tipo de, por ejemplo, una ligadura de trompas puede tener también repercusiones en el ciclo menstrual. El uso de anticonceptivos, como les decía hace un momento, también va a regular y hacer mucho más puntual un ciclo y hacerlo de repente en algunos casos que no ovulaba, no había una posibilidad de fertilización, ya con el tratamiento de las dosis, no de los anticonceptivos, sino de las hormonas que se utilizan para estos fines, para regularizar esos periodos anovulatorios o irregulares, es importante. Pero no es que vayamos al médico solamente cuando nos duele, nos molesta, sino cuando hay estas irregularidades es importante acudir, porque algunas personas van a la botica, a la farmacia y dicen, ya, yo quiero tomar algo para que me baje mi regla, ¿no? Entonces eso no es lo adecuado, tenemos que pasar un examen, tenemos que hacer una ecografía, un diagnóstico adecuado por un profesional de salud que sí pueda prescribir en su campo de acción. Muy, muy importante, por favor, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos pacientes que están buscando gestar, ¿no? Es muy, muy importante. Así que tengan en cuenta acudir al médico si es que presentan alguna de estas molestias para que los ayude y les dé un tratamiento pronto. Además, en el tema de algunos medicamentos también pueden afectar justamente el tema de la menstruación, por eso es que es importante acudir con el especialista para que nos evalúe adecuadamente. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo tarda una menstruación en regularizarse durante la adolescencia? En general, los primeros años son así irregulares, ¿no? Que lo que normalmente debería durar un periodo menstrual de 30 días, más o menos está durando a veces entre 30 a 45 días, ¿no? El primer año suele regularizarse o incluso hay periodos de hasta 2 años que los ciclos van viniendo, ¿no? Irregularmente, en algunos meses se dan, en otros meses no se dan y por ello es importante que acudamos a una consulta médica para que el doctor nos diagnostique, nos haga una ecografía y vea si hay algún problema de otra índole. Pero es un proceso normal de cambios, de crecimiento y por ello debemos explicarle a nuestras hijas que hay estos temas hormonales que son totalmente naturales y que
En algunos casos les produce ansiedad, preocupación, por ello es importante acudir con el personal de salud para que nos evalúe adecuadamente y nos ayude con estas dudas que podamos tener. ¿Correcto? Nos preguntan también, ¿las chicas dejan de crecer después de la menstruación? Es una pregunta bastante válida, ¿no? Siempre nos han preguntado, pero no suele ser el punto para que en la estatura de las niñas no crezca, aunque es un hito también que los picos de crecimiento se dan antes de la pubertad, ¿no es cierto? Durante la pubertad. Entonces ya cuando llega la niña, no suele haber mucho tiempo después, el crecimiento va a disminuirse un poco, por así decirlo, no es que se va a parar. Y en el caso del crecimiento, ya el torso y todas las demás extremidades están ya en su tamaño normal, por así decirlo, y lo que suele crecer es un poco las extremidades, ¿no es cierto? Proporcionalmente, obviamente, y es ahí donde se toma un poco más de altura. Por ello, es importante durante la pubertad, ¿no?, empezar a darle alimentos sanos, orgánicos, que le ayuden a su crecimiento. Muchas veces necesitamos de los minerales como el zinc y el magnesio para que su crecimiento sea óptimo, tanto en niñas como en niños. Es muy importante que la dieta sea lo mínimo posible de productos que tienen preservantes, saborizantes, colorantes, que ya están en muchos casos proscritos y que no van a ayudar con su desarrollo normal, e inclusive pueden causarle enfermedades como la diabetes. Ya hay niños hipertensos, también hay niños obesos, e incluso lamentablemente la tasa de niños con problemas cancerígenos por los embutidos, ahora por los vapes, ¿no? Los jóvenes están ya repuntando en el tema de la incidencia en este tipo de enfermedades, que antes la veíamos en jóvenes, en adultos ya mayores, ahora ya no, ahora la vemos también en adolescentes. Así que hay que tener mucho cuidado con estos temas para evitar consecuencias que no son manejables fácilmente. Y nos preguntan cuál es la edad normal para la menopausia. La mayoría de las mujeres normalmente empiezan, así como hay una primera menstruación que es la menarquia, también hay la última menstruación que es la menopausia. Normalmente estamos hablando de periodos entre los 40 y 45 años, que es lo habitual, pero nuevamente por el cambio que se ha dado en nuestra alimentación, nuestros estilos de vida y en la toma de medicamentos por un lado, y en la comida que consumimos, que tienen muchos temas químicos de por medio, ya vemos también una menopausia temprana, que en algunas pacientes se suele dar a los 30, 35 años. Ya hay muchos más casos que antes se veía poco, pero ahora también ha ido en aumento esta tasa de algo mucho más precoz que antes, ¿no? Entonces también hay que cuidar, ambos extremos son etapas normales en nuestra vida, pero eso también atañe cambios, ¿no?, fisiológicos, ¿no?, como en una menstruación final, como la menopausia. Obviamente hay una caída de la libido, se cambia el tema de la producción de colágeno, la piel ya no es tan lozana, el cabello se suele caer, suele ser doradizo, igual que las uñas, y una serie de cambios hormonales que se dan a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ello también es importante ir al médico, ¿no? En muchas ocasiones, tema aparte de la última menstruación, hay pacientes que dejaron de menstruar por meses, luego vienen nuevamente, entonces hay que estar en una constante evaluación ecográfica, y con mayor razón tener en cuenta que si hay un sangrado posterior a 6 meses, 1 año, 2 años de esta etapa de la menopausia, sí o sí debemos ir al médico a tratarnos, a vernos, porque puede tratarse de otro problema completamente diferente, de una hemorragia uterina disfuncional, un pólipo, un cáncer y una serie de problemas que tenemos que tener en cuenta para que la menopausia sea un proceso normal, lo llevemos con tranquilidad, lejos de los bochornos, y de las molestias, ¿no?, que tienen un flash aquí de rubor en la cara, de que siente mucho calor,
para que puedan atravesarlo tranquilamente y sin preocupaciones, sin esa ansiedad, sin ese estrés que suele presentarse en algunas mujeres. Así que ayudémonos con la consulta médica y también con el estilo de vida saludable. Con ello hemos terminado todas las preguntas que nos han quedado justamente muchas dudas en el tintero, pero esas son las más interesantes para que ustedes puedan conocer un poquito más del tema de la menstruación, sobre todo si es que tienen hijas mujeres. Es importante acudir a una consulta pediátrica o una consulta ginecológica de acuerdo a la etapa de edad que están con sus hijos. Así que no dejen de conversar de estos temas de salud, acudir a un especialista de confianza y que les dé la tranquilidad de comentarles todas las dudas que tengan. Así que cuídense mucho, compartan este programa por tu salud. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Extramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Extramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extramag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extramag. Cuídate por tu salud. Volvimos, qué interesante esta pregunta sobre las etapas normales de la vida en una mujer, ¿no? La primera menstruación, la última, son momentos de nuestra vida que debemos manejar con la mayor tranquilidad del caso y de la mano de los profesionales de salud que tenemos a la mano, ¿no? Así que acude a tu policlínico más cercano para que te puedan ayudar. Y para finalizar el programa del día de hoy vamos a hablar sobre la salud bucal. La salud bucal en los adultos mayores, que es algo muy muy importante, ya que lamentablemente muchos adultos mayores suelen llegar a esta etapa sin dientecitos. Utilizan prótesis que a veces están mal colocadas, que les producen dolor o no quieren utilizarlas, o que les produce heriditas, ¿no? Y pueden alojarse muchas veces bacterias u hongos si no hay una correcta colocación de las prótesis, un adecuado tema de mantenimiento de las mismas, así como una limpieza oral buena. Entonces, antes había la práctica de sacarse los dientes, ¿no? Empezó una picadura, no, mejor te saco el diente. O incluso colocarse estas coronas de oro. Entonces, eso no debe hacerse, no debe retirarse, debe utilizarse las técnicas y las mayores alternativas para salvar un diente que está de repente cariado y obviamente irnos al tema preventivo, ¿no? Porque como en todo tema de salud, el tema de tratamiento puede ser un poco más costoso, puede tener un poco más de dolor y de molestias para el paciente, que si le enseñamos que sí o sí desde niños tienen que lavarse los dientes 2 veces al día como mínimo, idealmente después de cada comida, para que no haya este tipo de lamentablemente residuos, de restos de comida que hagan que se pueda inflamar la gingiva de manera permanente, incluso que se caigan los dientecitos, producirse las famosas caries, que haya necesidad de una endodoncia, ¿no? Y ese ruidito que muchas de las personas no les gusta, se podría evitar simplemente con un buen aseo dental, ¿no? Un buen cepillo que se cambia cada 3 meses, idealmente que las cerdas no sean ni muy gruesas ni muy finas, ¿no? Que sea de un término medio para que puedan manejarlo. Lo más importante, además del cambio del cepillo, de la pasta dental, es que obviamente tengamos una buena técnica de cepillado. De nada nos sirve que nos cepillemos en un segundo la boca, porque los niños, los adolescentes sobre todo son así, sino que tomemos con paciencia y lo hagamos de una manera adecuada, tratando de sacar todos los residuos de comida que podríamos tener entre los dientecitos, para que además de no expedir un mal olor, podamos tener una buena salud bucal y evitemos justamente un gasto mayor con una caries o lamentablemente una extracción de un dientecito. Ahora felizmente hay el tema de
los implantes dentales, pero también tiene un costo mayor, aunque ha bajado afortunadamente, pero igual es un presupuesto aparte. Y en el caso de los adultos mayores, en la mayoría de casos, lamentablemente ha pasado tanto tiempo que no quieren utilizar prótesis y solamente comen comidas blanditas, ¿no? El pancito remojado en agua, porque ya no lo pueden masticar porque ya no hay dentadura. Y no se acostumbran muchos por el tema de que les incomoda, les duele, tienen molestias para hablar con las prótesis. Pero todo eso podríamos evitarlo si empezamos desde pequeños a darles el hábito con el ejemplo de una buena limpieza dental con una buena técnica de cepillado. Puede ser las pastas con flúor, o también han salido últimamente estas pastas con carbono activado, con xilitol y con otros productos que nos van a ayudar justamente para evitar que tengamos caries y problemas de la gengiva. Así que no dejes de acudir a tu odontólogo. Como recientemente hemos celebrado el Día del Abuelito el 26 de agosto, es importante recordar que la salud bucal en los adultos mayores, sobre todo, es mucho más importante. Así que no dejemos de ir con ellos al odontólogo para que nos puedan evaluar adecuadamente a nuestros familiares y evitar este tipo de problemas que les van a perjudicar, porque ya no va a haber una correcta salivación, van a tener la sensación de la boca seca, no van a poder masticar los alimentos, por ende no se alimentan bien, su inmunidad va a bajar, no pueden comer otros productos que de repente sean mucho más duros, solamente quieren verduritas, así como nuestra linda lechuga, cosas blanditas que si bien pueden manejarse, pero necesita completar su requerimiento alimenticio para tener una buena inmunidad. Y sin los dientes, como sabemos, todo el proceso de digestión empieza en los dientes, en la saliva, en el bolo alimenticio. Tenemos que tener una buena dentadura para poder masticar, triturar y deglutir esos alimentos sin ningún problema y que se absorban. Así que es importante cuidar nuestra boquita, donde empieza todo el proceso digestivo. Anímense a ir a su odontólogo para evitar que les estén curando una caries o extirpando una muelita, solamente con un tema preventivo y de un buen aseo dental. Alejémonos de los azúcares lo más que podamos para que no haya estas complicaciones a futuro. Y terminamos el día de hoy. Por favor, no se olviden de presionar sobre la campanita, seguirnos en todas nuestras redes para poder seguir aprendiendo juntos sobre estos temas de salud y mejorar nuestra vida diaria. Cuídense mucho, los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche como cada semana. Así que nos vemos. Por tu salud. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.